Estuve revisando los exámenes, seguramente que ya habrán visto que está corregido la parte teórica. En realidad no sé si pueden ver o sí. Pero lo que es la parte teórica sí ya hice la corrección. Me está faltando hacer la parte práctica todavía. De la teoría sí. Y la parte práctica vale 3 puntos. Y ahí sería 10. Y depende, porque si está bien la parte práctica, ahí no, porque ahí aprobarías. Porque si en la teoría sacaste 5 y la parte práctica vale 3 puntos, entonces ahí sumarían 5, 6, 7, 8. No, eso estoy corrigiendo. Lo que es la práctica estoy en proceso de corrección. Sí. Creo yo que para el fin de semana termino, así que después yo voy a subir, digamos, un archivo con la nota final. Porque... no, porque falta la parte práctica. Falta la parte práctica todavía terminar de corregir y subir. Pasa que este año se me juntó con programación web. Entonces ahí estoy haciendo un balance para tratar de corregir todo. Bueno, pero respecto a la parte teórica, bien. Bien, la verdad que me gustó las respuestas que hicieron. Por ahí vino más que algunos pusieron cuál era la diferencia entre un diseñador de base de datos y el administrador de la base de datos. Y vi el diseño lógico, digamos. Tomaría el modelo de entidad-relación y lo vuelca en un sistema de gestor de base de datos. El diseñador es el que realiza el diseño lógico. Él te va a decir... no, el diseñador es solamente se aboca al diseño lógico de la base de datos. Y el administrador va a tomar ese diseño y lo va a volcar en el sistema de gestión de base de datos. ¿Sí? Porque vos podés dedicarte solamente a lo que es diseño de base de datos. Vos podés ser diseñador y no hace falta, digamos, que vos sepas SQL. ¿Sí? Porque vos solamente diseñás la base de datos. Después se lo pasás a un administrador que va a tomar ese diseño y lo vuelca en el sistema de gestión de base de datos, digamos. Generalmente lo hace la misma persona. O sea, es una pregunta muy capciosa porque generalmente una persona hace las dos cosas, digamos. ¿Sí? Pero
pero puede darse, digamos, eso de que vos seas un especialista en diseño de base de datos y no hagas ningún tipo de codificación en SQL, digamos, y te dedicas solamente al diseño. Eh, para mí sería más sencillo ser diseñador, ¿no? Bueno, no sé si todos pudieron llegar a hacer la instalación del programa. Bien, sí, hoy vamos a empezar a ver un poquito acerca ya de justamente de SQL, ¿no? Empezar a ver. Sí, hoy vamos a empezar a ver esa parte. Sí, esta semana no te aseguro nada, pero ya la semana entrante por ahí sí ya pueda subir alguno. Sí, esta semana le veo medio complicado, pero la semana que viene sí ya podría subir alguno. Sí, bueno. Están viendo mi pantalla ahí, ¿verdad, no? Bueno. Nosotros hoy ya arrancaríamos con lo que viene a ser la unidad 3, ¿sí? Que es justamente la parte ya de SQL. ¿Sí? Bien. Prácticamente SQL, ¿sí? Lo que significa es un lenguaje de consultas estructurado, ¿sí? Como pueden ver ahí en sus siglas en inglés, ¿no? Structured Query Language, ¿sí? Lenguaje de consultas estructurado. Que básicamente este lenguaje nos permite a nosotros poder crear o definir lo que viene a ser ya el esquema físico sobre un sistema de gestión de base de datos y además de eso poder realizar determinadas operaciones sobre esa base de datos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de definir un esquema, ¿sí? De la base de datos y por otro lado hablamos de realizar determinadas operaciones sobre esa base de datos, ¿sí? Entonces, acá ya toman en juego dos tipos de operaciones diferentes. Entonces, por eso se dice que SQL está agrupado en dos subtipos, ¿sí? Por un lado, el lenguaje de definición de datos y por otro lado, el lenguaje de manipulación de datos, ¿sí? Porque en lo que viene a ser el lenguaje de definición de datos, que básicamente realizamos toda la definición de la estructura física ya de lo que viene a ser la base de datos, estamos refiriéndonos a las operaciones de poder crear una base de datos, de poder crear una tabla, de poder crear un determinado índice, de poder crear una vista, ¿sí? Después podemos crear también procedimientos almacenados, podemos crear, ¿sí? Lo que son los disparadores, los triggers, ¿sí? Esas operaciones englobarían dentro de lo que es el lenguaje de definición de datos, ¿sí? O sea, todas esas operaciones que se realizan, o sea, que son crear base de datos, tabla, índice, entrarían dentro de lo que es la definición de los datos, ¿sí? Ahora, por otro lado,
también tenemos lo que es el lenguaje de manipulación de los datos, ¿sí? Donde prácticamente en el lenguaje de manipulación de los datos hacemos operaciones. Ay, me faltó crear esa página. Bien, pero prácticamente son las operaciones de lo que viene a ser un CRUD, ¿sí? Seguramente habrán escuchado hablar del CRUD, que es prácticamente crear, leer, actualizar y eliminar datos, ¿sí? El create viene a ser lo que es insertar un dato en la base de datos. La lectura es hacer una consulta sobre una base de datos, hacer una actualización de un determinado registro en la base de datos y de poder eliminar un determinado registro en la base de datos, ¿sí? Eso lo haríamos con el lenguaje ¿sí? de manipulación de datos, que también, o sea, básicamente es SQL, digamos, ¿sí? Pero es como que entraría o englobaría dentro de las operaciones de manipulación, ¿sí? de datos. El CRUD son las siglas de crear, leer, o sea, el read, update y el delete, ¿sí? O sea, crear, o sea, insertar un dato, leer un dato, actualizar un registro de la base de datos, ¿sí? Y poder eliminar un registro de la base de datos. Por eso se define como CRUD, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver un poquito el tema de las operaciones de lo que viene a ser el lenguaje de definición de datos, ¿sí? Cuando hablamos de SQL, generalmente nosotros nos referimos al concepto de query, ¿sí? Porque es una consulta que está haciendo la aplicación sobre la base de datos, ¿sí? Entonces, es normal escuchar el concepto de la query, o sea, si la query tiene algún fallo o algo, entonces por eso trae o recupera datos erróneos, o está fallando algo que se escribió mal en la query. Estamos hablando justamente de esa línea de código SQL que está impactando sobre la base de datos, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos ver una query, ¿sí? Que a nosotros nos permite poder crear una base de datos, ¿sí? Si nosotros escribimos create database y le ponemos un nombre de la base de datos, lo que va a hacer esta query va a crearnos una base de datos, ¿sí? Simplemente crea la base de datos. Ahora, fíjense que nosotros también podemos crear de otra forma, ¿sí? Fíjense que tenemos otra query que dice create database if not exist y el nombre de la base de datos. Entonces, prácticamente lo que va a hacer ahí es, va a tener un condicional interno que dice que si no existe la base de datos, entonces la crea, ¿sí? Entonces, de estas dos maneras podemos crear, o sea, con esta query podemos crear una base de datos en nuestro sistema de gestor de base de datos, ¿sí? Bien. Ahora, una de las cosas que tiene SQL Server es que como podemos tener más de una base de datos, nosotros tenemos que definir con qué base de datos vamos a trabajar. Entonces, podemos utilizar lo que es la query de use y el nombre de nuestra base de datos, ¿sí? Utilizando esta query, nosotros podemos indicarle a SQL Server con qué base de datos vamos a estar trabajando, ¿sí? Bien. Acá podemos irnos a lo que es el Workbench, ¿sí? No sé si todos llegaron a esta parte del Workbench. Ustedes cuando inician le aparece esta ventana, ¿sí? De esta forma. ¿No es cierto? Entonces,
Acá abajo nos va a aparecer todas las instancias, ¿sí?, de conexión con SQL Server. Si nosotros hacemos un clic, en este caso nos va a pedir la contraseña. Sí, yo tengo anotada la contraseña. Y ahí se nos va a abrir ya lo que es para poder trabajar una instancia sobre la base de datos. ¿Sí? Bien. Acá como... ¿Sí? Ah, esto. ¿Sí? Acá al costado arriba hay 3 botoncitos. Es la última. Ay, pero pasa que hay que apretar la última. Sí, bien. Acá vendría a ser el editor de queries, básicamente, donde acá nosotros escribiríamos todas las queries. En el panel izquierdo, sí, va a aparecer el esquema. Generalmente es un esquema público. La verdad no sé bien dónde tiene la opción para crear otros esquemas, porque nosotros podemos tener diferentes esquemas, ¿sí? Y en cada esquema tener diferentes bases de datos. Pero este yo estoy asumiendo que ya es el esquema público, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver este primer comando, esta primer query, ¿sí?, que a nosotros nos permite crear una base de datos, ¿sí? Bien. Entonces acá simplemente escribo create database, ¿sí?, y el nombre de nuestra base de datos. En este caso yo puse create database db-prueba, ¿sí? Vos decís entre cómo está escrito acá y cómo yo lo escribí acá. Prácticamente no hay diferencia. Yo esto lo podría haber escrito con mayúscula. No, el tema de lo que es la sintaxis, ay, me mataste, yo no comprendo muy bien la pregunta. Ah, ah. Si es para crear la base de datos, estamos viendo ahora. Sí. Eso, o sea, estamos viendo estamos
¿No se perdió mi conexión o sí? Ah, bien. Entonces estábamos viendo entre lo que viene a ser la query para crear, ¿sí?, la base de datos, ¿sí? Porque en este caso tenemos que trabajar sobre una y tenemos que crear una base de datos para poder trabajar. Entonces, con la query de create database y le asigno un nombre, voy a crear lo que es la base de datos, ¿sí? Acá con lo que es el rachito, ¿sí?, voy a ejecutar esta query, ¿sí? Si yo le doy un clic, acá abajo me sale la operación. Y si yo actualizo, acá yo ya tengo la base de datos creada, ¿sí? Acá tengo las tablas, las vistas, los procedimientos almacenados y la función, ¿sí? Ahora, como habíamos visto, también se puede crear utilizando este otro condicional, ¿sí? Yo le puedo agregar un if not exist y el nombre de la base de datos, ¿sí? Si no existe esta base de datos, que lo cree, digamos. O sea, si yo ejecuto esta query, fíjense que abajo ya me sale una advertencia y me dice que no puede crear la base de datos porque ya existe, ¿sí? En el caso de que si tenemos un montón de base de datos y no sabemos si esa base de datos con ese nombre existe, podemos ejecutar esta query, digamos, ¿sí? Bien, ahora, si nosotros queremos empezar a trabajar sobre una base de datos, tenemos que utilizar el comando use y el nombre de nuestra base de datos, ¿sí? En este caso es la db-prueba. Si yo le doy un clic, fíjense, automáticamente ya queda esto un poco más negro, digamos, ¿sí?, con un texto resaltado en negrita, y nos está indicando que nosotros vamos a usar esta base de datos, ¿sí? El use es cuando nosotros queremos, porque acá, fíjate, nosotros tenemos dos bases de datos, ¿sí? Ahora, si yo quiero empezar a trabajar sobre una base de datos, yo le tengo que decir con qué base de datos quiero usar. Entonces yo uso la sintaxis de use. Si yo le escribo use sys, que es esta otra base de datos, y ejecuto, me va a pasar a esta otra base de datos. Y todas las operaciones... sys es el nombre de esta base de datos que está acá. En realidad es el nombre de la base de datos, ¿sí? Porque acá si yo escribo use prueba, que db-prueba es el nombre de mi base de datos que está arriba. Si yo ejecuto, me paso a la otra base de datos, ¿sí? Sí, el varchar cuando queremos almacenar una cadena de string, sí, generalmente se le da a definir una longitud. Claro, porque el varchar, ese tipo de dato en específico es de SQL. Bueno, vas a encontrar un varchar en Java, por ejemplo. En Java vas a encontrar un tipo de dato string, que es una cadena de caracteres. Entonces, y también tenés el entero, ¿sí?, el boolean, el date, el data time, ¿sí? Porque el boolean es cuando vos querés almacenar un booleano, si es verdadero o falso, digamos. ¿Sí? Después si vos querés almacenar una fecha, tenés el tipo de dato date, después el data time,
que querés almacenar fecha y hora, por ejemplo. ¿Sí? Esos son otros tipos de datos que puedes usar. Bien. Entonces, ahí ya tenemos creada nuestra primera base de datos. ¿Sí? Ahora, también tenemos la funcionalidad de poder eliminar una base de datos. ¿Sí? Fíjense cómo está establecida la query para eliminar una base de datos. Utilizando drop database y el nombre de la base de datos, ejecutando esta query, lo que va a hacer es va a eliminar esa base de datos. Al igual como vimos en el create, también tenemos una opción para eliminar con un condicional incluido. ¿Sí? Podemos decir drop database si existe esta base de datos. Es decir, si existe la base de datos, que lo elimine, digamos. ¿Sí? Entonces yo podría venir a SQL Workbench y hacer un drop. ¿Sí? Y esto lo que va a hacer, si yo ejecuto, va a eliminar la base de datos. Fíjate que yo ya no tengo más esa base de datos de prueba. ¿Sí? Bien. Ahora si yo lo vuelvo a ejecutar esto, va a dar un error porque esa base de datos que estamos queriendo borrar no existe. ¿Sí? Bien. ¿Sí? No crea la base. Claro. Lo curioso es que acá, por ejemplo, a ver si yo creo esta otra. Prueba 2. Ah, estaba creada, pero no eliminó la otra base de datos. Database debe prueba. Y debe prueba 2. Ah, le había puesto el condicional, ¿no es cierto? Y ahí sí creo. Ah, está bien. Bien. Entonces queremos usar esta base de datos. Bien. Bueno. Tenemos creada entonces lo que viene a ser la base de datos. ¿Sí? Entonces podemos crear y podemos eliminar la base de datos. Ahora, vamos a ver un poquito el tema de las tablas. ¿Sí? Cómo nosotros podemos crear las tablas en lo que viene a ser nuestra base de datos. ¿Sí? Si se acuerdan, nuestro modelo relacional estaba conformado, ¿sí?, por varias tablas. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de una entidad curso y profesor, vamos a tener una tabla curso y vamos a tener una tabla profesor. Y esas dos tablas nosotros las tenemos que crear en el sistema de gestor de base de datos. Acá, por ejemplo, tenemos una query que nos permite a nosotros poder crear
lo que es una tabla en la base de datos. Fíjense que tenemos la operación de create table, ¿sí? Le definimos el nombre de la tabla y abrimos y cerramos paréntesis, ¿sí? Y entre el medio, o sea, entre los paréntesis, vamos a escribir cada uno de los atributos con sus correspondientes tipos de datos, ¿sí? Y se le puede definir algún que otro atributo más. Por ejemplo, acá estamos creando una tabla de datos persona, ¿sí? Acuérdense que todas las entidades se escriben en singular, más allá de que o sea, esa tabla va a registrar muchas personas, el nombre de esa tabla tiene que estar en singular, ¿sí? Bien. Después tenemos lo que viene a ser nuestro atributo que lo vamos a utilizar como clave primaria, ¿sí? Que viene a ser el nombre del atributo, el tipo de dato. En este caso, el entero puede ser con signo o sin signo, ¿sí? En este caso está definido, ¿sí? Como va a ser una clave primaria, no puede haber IDs que tengan signo negativo, ¿sí? Y le estamos dando una restricción que es not null, ¿sí? O sea que ese campo en particular no puede tomar valores nulos, ¿sí? O sea, no puede estar vacío ese campo. Después le agregamos una coma, ¿sí? Y pasamos al otro atributo, first name, y acá lo que mencionaba el compañero, ¿sí? El tipo de dato varchar, que tiene una longitud de 10. Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos definiendo una cadena de caracteres que va a tener hasta 100 caracteres, ¿sí? Más de eso ya la base de datos va a rechazar ese valor y va a generar un error. Y también estamos diciendo que sea no nulo, ¿sí? Después tenemos otro atributo, que también del tipo varchar, el address, la city, ¿sí? Que los dos son también varchar. Y una cosa curiosa, digamos, fíjense que a lo último se definió lo que es una primary key y entre paréntesis se le pasó el atributo que nosotros vamos a considerar como clave primaria, ¿sí? Entonces, ahora nosotros ya estamos en nuestra base de datos de prueba, ¿sí? Entonces acá sería create table y el nombre de nuestra tabla. Bien. Ahora, acá tenemos que empezar a escribir lo que son los atributos, ¿sí? Varchar es una cadena de caracteres, ¿sí? Porque el tema es así. Cuando vos trabajas con una aplicación que generalmente está en un lenguaje como Java, ¿viste? Vos definís una cadena de caracteres, lo definís como un string. Pero ¿cuál es el tema en SQL? En SQL, bueno, vas a encontrar el tipo de dato string, sino que vas a encontrar lo que es el varchar, ¿sí? Que viene a representar la cadena de caracteres, ¿sí? Estamos. Entonces, acá sería, de esta forma vamos definiendo lo que son los atributos, ¿sí? Escribimos el nombre del atributo, definimos el tipo de dato, que es lo que es el varchar en este caso. Fíjense que acá ya me apareció otros. Var binary, var character, digamos, ¿sí? Y después está lo que es el varchar. Entre paréntesis podemos definir la longitud, ¿sí? El tema de la longitud, por ejemplo, se preguntan si es necesario definir la longitud. En este caso sí es muy importante definir la longitud, ¿sí? Más allá de que sea, por ejemplo, una descripción. ¿Sí? O sea, si nosotros tenemos un atributo que sea, por ejemplo, descripción, y le ponemos varchar nomás, ¿no? Y le dejamos así. ¿Cuál es el tema, digamos? Corremos el riesgo de que el usuario agarre y mantenga presionado la tecla y se carguen
200.000 datos en un solo campo, digamos. ¿Sí? Entonces, es importante cuando nosotros le estamos limitando y le decimos, podés ingresar solamente como máximo 100 caracteres en este caso. ¿Sí? Entonces, si nosotros le mandamos 101 carácter y queremos insertar un dato, ya no lo va a registrar porque no cumple con esa condición. ¿Sí? Por eso siempre es recomendable controlar eso, colocar esa longitud. Bien. Tenemos last name. Fuera address. Como el lenguaje. Estamos viendo las queries, cómo se crean las queries, digamos. ¿Sí? O sea, yo esta diapositiva la voy a subir al campus. ¿Sí? La voy a subir, sí, al campus. Digamos. Acá lo que estamos viendo son justamente las queries que nos permiten hacer determinadas operaciones. Por ejemplo, esta es la de create table, el nombre de la tabla, abro paréntesis, cierro paréntesis. Y todo lo que está dentro, ¿sí? Son los atributos. Entonces acá yo definí un atributo, person ID, le definí el tipo de dato, en este caso un entero sin signo, ¿sí? Y que sea not null, que quiere decir que este campo yo no quiero que sea nulo. Lo mismo lo hice con el first name, a diferencia de que le puse otro tipo de dato que es el varchar, ¿sí? También con una restricción, ¿sí? Que sea not null. Después el last name también es un varchar, pero este sí puede ser nulo. El address también puede ser nulo y el city también. Yo podría definir, por ejemplo, un status, ¿sí? Del tipo boolean, ¿sí? E incluso le podría definir un valor por defecto en el caso de que el usuario no ingrese, ¿sí? Lo podría definir de esta manera. Crearía una columna status para definir si esa persona está o no activa en el sistema, ¿sí? Puedo definirlo a través de ese campo. Y en el caso de que si tiene el valor 1, quiere decir que está activa, y si tiene el valor 0, una persona que no está activa dentro del sistema. ¿Sí? Generalmente se suele utilizar con los usuarios, ¿sí? Una tabla usuario de las diferentes personas. Si el usuario sigue estando activo en la plataforma o no, digamos. ¿Sí? Entonces, si el usuario no está activo, entonces no se le da el permiso a la aplicación, digamos. Si yo ejecuto toda esta query, lo que va a hacer es crear una tabla, ¿sí? Yo me voy a la parte de tablas, ya tengo creada una tabla de personas que tiene todos estos atributos, ¿sí? Fíjense que esto es una tabla donde tiene todas las columnas. ¿Está? Ahora yo puedo definir describe person, ¿sí? O sea, quiero describir esta tabla y acá abajo ya me va a aparecer, ¿sí? En este formato de tabla donde tengo las columnas, me va a indicar el tipo de dato, me va a decir si puede ser nulo o no. En este caso estas dos no pueden ser nulo, esta sí. Acá me va a indicar que esto es la primary key, me dice que es la clave primaria. Valor por defecto no tiene.
En el caso del último, que sí tiene un valor por defecto, que es uno que nosotros le asignamos acá. ¿Qué significa? Significa que si el usuario cuando haga un insert no manda ese valor, o sea, no manda el status, por defecto se va a registrar el valor 1. ¿Sí? En ese caso, si tiene el valor 1, sí. Sería un usuario que está activo dentro de la plataforma. ¿Vamos hasta ahí o no? No sé si este de acá, con esta flechita acá, seguro. ¿Sí? Ahí abajo aparecía un tab tipo este. Y ahí cierto. Para volver a abrir, en este caso tenés que usar este comando de acá, escribe person. ¿Sí? Fíjate que tenés dos rayitos. El rayito que no tiene el palito ese va a ejecutar todo. Si vos seleccionás esto y ejecutás este, te va a ejecutar solamente lo que está seleccionado. Bien. Esta es otra forma de crear una tabla, ¿sí? La única diferencia con esta otra manera es que si nosotros sabemos que person ID es la clave primaria, nosotros simplemente le podemos agregar acá al final primary key y ya no hace falta agregarle el primary acá abajo, ¿sí? Y va a crear exactamente la misma tabla. ¿Sí? O sea, de las dos maneras se puede hacer lo mismo. ¿Sí? Ahora, el tema está cuando nosotros queremos hacer o empezar a hacer modificaciones sobre una tabla. ¿Sí? Porque, por ejemplo, nos faltó un dato y queremos agregar a la tabla, ¿sí? Por ejemplo, en este caso la fecha de nacimiento de la persona. O la fecha en la que se registró ese usuario, por ejemplo, en el sistema. Y eso lo tenemos que agregar una columna. Es lo que viene a ser la tabla. Por ejemplo, es muy común encontrar en casi todas las tablas que de la base de datos, encontrar una fecha de creación, ¿sí? Cuando fue creada esta persona, cuando se dio de alta en el sistema, ¿sí? Entonces es muy común que encontremos un campo date o fecha de creación, de la cual va a guardar la fecha en la que esa persona se registró en el sistema. Eso es muy común encontrar, ¿sí? Entonces decir, bueno, ¿y esta persona cuándo se dio de alta en el sistema? Entonces haces una consulta, ¿sí? Y en ese campo tenés guardada la fecha. El tema es que nosotros acá no creamos en ningún momento lo que es fecha, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para poder agregar esa columna? ¿Sí? O como también en el caso de que si nosotros queremos eliminar la columna, digamos, o sea, queremos decir, bueno, esta columna ya no lo vamos a utilizar más. El tema importante de eso, hay que tener cuidado cuando nosotros ya tenemos registros cargados en el sistema. Por ejemplo, podemos tener 5 o 6 personas y después se nos ocurre a nosotros poder empezar a registrar lo que son las fechas de creación de esa persona. Entonces, cuando se le agrega esa columna, todas las queries que empecemos a meter de insert de personas, se va a guardar la fecha, pero todos los otros registros hay que ver cómo queda eso en la base de datos, ¿sí? Hay que tener también cuidado cuando, en qué momento estamos alterando la tabla, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos agregar, por ejemplo, una columna, fíjense que utilizamos el comando de alter table y le damos el nombre de la tabla, ¿sí? Y utilizamos add column. Le definimos el nombre de la columna, el tipo de dato y le podemos definir una determinada restricción.
¿sí? De igual manera, si nosotros queremos eliminar, utilizamos alter table, person, drop column y el nombre de la columna, ¿sí? Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta de que no queremos guardar, por ejemplo, la city de la persona. Entonces hacemos un alter table, el nombre de la tabla, person, ¿sí? Y ahí hacemos un drop column y le asignamos el nombre de la columna que queremos eliminar. Si ejecutamos, ¿sí? Y actualizamos la tabla, fíjense que ya la columna no existe más, ¿sí? Ahí alteramos esa tabla, ¿sí? Ahora, queremos agregar una columna. Utilizamos add column, por ejemplo, fecha, del tipo date, ¿sí? Fíjense que tenemos date y datetime, ¿sí? Si nosotros ejecutamos, ¿sí? Datetime va a guardar la fecha y la hora. Y el date guarda solo la fecha más, ¿sí? Y ahora fíjense que ya tenemos esta columna nueva, ¿sí? Si nosotros hacemos un describe de la tabla, vemos que ahora tenemos la fecha del tipo date. Puede ser nulo, no es clave primaria y por defecto no tiene ningún valor, ¿sí? Ahora, por ejemplo, no queremos guardar la fecha y queremos guardar la fecha y la hora, ¿sí? Entonces, fíjense que podemos cambiar una columna, ¿sí? Fíjense que encontramos... Claro, exacto. Pero el tema es cómo hacemos para cambiar. Es que el date solamente va a guardar la fecha nomás. Y el datetime te va a guardar la fecha y la hora. Ahora, si nosotros queremos cambiar eso, porque ahora lo tenemos solamente como date, ¿sí? O sea, nuestra fecha es el tipo date. Si nosotros queremos que sea datetime, datatime, digamos, tenemos que alterar la tabla, person, queremos hacer un change de la fecha por el nuevo nombre que va a ser fecha ahora, y en este caso va a ser datatime, ¿sí? Entonces le vamos a decir que vamos a cambiar fecha por el nombre de fecha y hora y le cambiamos el tipo de datos. Si ejecutamos, ahora vamos a ver que la fecha ya se llama fecha hora y es el tipo datatime, ¿sí? Acá tengo que actualizar y ahí va a cambiar fecha y hora, ¿sí? Esas son todas, o sea, son operaciones que nosotros podemos hacer sobre una tabla, digamos, ¿sí? Todo esto es lenguaje de definición de datos, ¿ah? Estamos alterando los valores de una determinada tabla, ¿sí? También fíjense esta última instrucción de acá. Nosotros podemos añadir una columna, por ejemplo DNI-ID del tipo entero, que no sea nula, y podemos utilizar after person ID. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a añadir una columna con el nombre DNI del tipo entero que no va a aceptar valores nulos y va a insertar esta columna después de la columna person ID, ¿sí? Entonces sería alter table person, ¿sí? Queremos añadir una columna
DNI -ID, que va a ser del tipo entero, ¿sí? Va a ser not null, y queremos que inserte después de lo que es person ID, ¿sí? Si yo ejecuto, voy a ver, ahora si yo hago un describe person, voy a ver, sí, yo lo borré de acá, sí. ¿A dónde sigue existiendo? Ah, lo de acá, digamos. Eh, claro, no. No, pero el tema es que, fíjate, yo estoy en describe person. Cuando yo hago un describe person, ¿sí? Son 7 valores acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 filas. Lo que devuelve, digamos. ¿Sí? Estas otras no devuelve nada, digamos. ¿Sí? Claro. En ese caso sí. Porque no puedes tener dos tablas con el mismo nombre. Sí. Ah, claro, por eso decía lo de los dos rayitos, digamos. Si yo ejecuto este rayito, el primero, me va a ejecutar todas estas instrucciones acá. Si yo quiero ejecutar una en particular, yo selecciono y ejecuto el segundo rayito. Y ahí ejecuta la que yo seleccioné. ¿Sí? Eso para tener en cuenta, digamos. Claro, para acá. Que cuando vos quieras insertar un valor en la tabla, esta columna no puede ser nula. Sí o sí tenés que mandarle un valor. Claro, porque por ejemplo, si nosotros acá definimos el DNI como no nulo, ¿sí? Cuando yo quiera hacer un insert sobre esta tabla, ¿sí? Sobre la tabla person, por acá tengo que insertar el person ID, el DNI, page name, el status, y la fecha y la hora. Quiero insertar los values, ¿sí? Y si yo le dejo todo esto en blanco, me va a tirar un error porque va a haber dos campos que no pueden ser números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. En realidad este primero es un entero. Vamos a dejarlo ahí. A ver. Si yo ejecuto esto, me va a tirar un error. ¿Sí? Por un lado, acá me está diciendo que estoy mandando un valor incorrecto porque el person ID, que de hecho lo estoy mandando como un carácter y en realidad esto es un entero. Digamos. Si yo no le mando este valor y ejecuto, me va a tirar otro error. ¿Sí?
Y acá me dice el column count, o sea, no está teniendo todos los valores. Yo le saco acá. ¿Sí? Acá lo mismo el DNI, por ejemplo. Entonces si ya le sacamos el DNI de acá. Y acá también. Tiene que haber la misma cantidad acá de columnas y de este lado tienen que haber lo mismo. Yo lo ejecuto, me sigue tirando error, digamos. Entonces es como que está metiendo errores. No se está mandando ningún valor. El status tampoco tiene que ser. Fíjate que acá por ejemplo, la última me dice el campo Person ID no tiene un valor por defecto. ¿Sí? O sea, ya no está insertando porque el Person ID, que es este valor que no le estamos mandando, ya está detectando que no puede ser nulo y no tiene un valor por defecto para cargar. Entonces me está pidiendo ese valor que yo le pase. ¿Sí? Fíjate que yo le estoy mandando un first name, un last name, un address, un status y una fecha. ¿Sí? Pero nunca le estoy pasando el DNI ni el Person ID. ¿Sí? Entonces acá ya me tiró un error 1364 que el campo Person ID no tiene un valor por defecto. Porque claro, no lo mando y yo no le asigné un valor por defecto y esa columna no puede ser nula. Entonces directamente ahí patea la base de datos y te dice no puedes hacer una inserción de este valor porque te está faltando el Person ID. ¿Sí? Bueno. Sí, tiene una opción para agregar que sea autoincremental, digamos. ¿Sí? Incluso si yo le agrego acá el Person ID y le paso el valor 1, por ejemplo, ahí sí le estoy mandando, pero me debería rebotar porque no le pasó el campo DNI. ¿Viste? Porque el DNI tampoco puede ser nulo y tampoco tiene un valor por defecto para asignar. Entonces, otra vez la base de datos patea, digamos, y no hace nada. O sea, te devuelve un error y te dice no puedes insertar este registro porque te está faltando el DNI, digamos. ¿Sí? Eso está bueno porque en realidad estos controles acá uno los coloca, pero es como para tener doble seguridad en lo que es la aplicación, porque generalmente en el lado de la aplicación, en la pantalla del usuario, ahí vos haces el control. Ahí vos ya vas detectando si el usuario ingresó algo o no. Entonces después vos simplemente mandás y vos sabes que los datos que vos mandaste es lo que te está pidiendo en la base de datos. ¿Sí? Pero estos controles sí se le agrega, digamos, como por si en el caso de que vos no mandes algo, y bueno, ahí ya la base de datos va a rebotar y no va a hacer ninguna ejecución, digamos. ¿Sí? Bien. Después está el tema de las claves compuestas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos lo que son claves, una tabla que puede tener dos claves primarias, digamos? ¿Sí? Bueno, cuando nosotros creamos una tabla, ¿se acuerdan que habíamos puesto al final un primary key y le habíamos pasado un atributo, digamos? ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo puedo hacer, ¿sí?,
para tener dos atributos como clave primaria. En este caso, utilizando esta instrucción, primary key, y le paso las columnas que yo quiero que él tenga como clave primaria. En este caso, person ID y DNI-ID. ¿Sí? Estamos creando la tabla y detectamos que esa tabla va a tener dos claves primarias, o una clave primaria compuesta. Simplemente le asignamos acá lo que son todos aquellos atributos que vamos a considerar como clave primaria. ¿Sí? Siempre y cuando no estos atributos tienen que existir acá definidos, porque si no, también digamos, va a haber un error. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para una tabla que ya está creada, como por ejemplo esta que recién creamos, y nosotros tenemos, fíjense que acá me dice que solamente el person ID está como clave primaria? ¿Cómo yo puedo hacer para que el DNI también sea una clave primaria? Si yo altero, hago un alter table person y le digo que quiero añadir lo que es una primary key, ¿sí? Y le paso lo que es el DNI-ID y trato de ejecutar esta query y me va a dar un error y me dice que multi-primary key definido. O sea, no me está dejando, ¿sí?, asignar una otra primary key porque ya hay una definida. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer en este caso? Por un lado, acá yo le dejé los dos pasos. Tengo que borrar la primary key que tiene la tabla y volvérsela a asignar, ¿sí? Entonces, tengo que hacer un alter table de person. Le digo un drop de primary key. Entonces, si yo ejecuto, y ahora, si yo describo mi tabla, fíjense que no tengo ningún atributo, es clave primaria. Y ahora si yo altero nuevamente la tabla y le digo, quiero que person ID y el DNI sean clave primaria. Ahora ejecuto esto. Ahora sí lo ejecuto. Si yo vuelvo a describir la tabla, fíjense que ya tengo los dos campos como primary key. ¿Sí? Eso está un dato muy curioso porque si ya tenemos creada la tabla y después vemos o nos damos cuenta de que es una clave compuesta, decimos, pero ¿y acá cómo hago para asignar esa clave primaria? Lo que tengo que hacer primero es eliminar la clave primaria que tiene y después la vuelvo a agregar, ¿sí? Vuelvo a hacer el insert. ¿Tá? Este es el primer paso y este es el segundo, ¿sí? Ahí está. Está interesante, ¿no? Cómo funciona toda esta cuestión. Ahora, nosotros queremos eliminar una tabla, hacemos drop table, person, ¿sí? Ejecutamos y lo que hizo fue eliminar esa tabla que nosotros habíamos creado, ¿sí? Bien, vamos a volver a crear la tabla porque se borró. Entonces, ¿sí?
Y vos pusiste en la descripción también y revisaste ahí. Pero le pusiste el alter table. O sea, vos ejecutaste este código de acá y no te borró las claves primarias. Eh, no, no debería. No debería, digamos. Igual podemos revisar ahora. Acá lo que hice fue crear una tabla nueva, ¿sí? Donde tengo Person ID y DNI como claves primarias. Y le puse a Person ID un auto increment acá, que es para que vaya haciendo un valor auto incremental, ¿sí? Bien. Ahora, ya lo estuvimos viendo hace un ratito, pero si nosotros queremos empezar a insertar valores en esa tabla, ¿sí? Quiero empezar a registrar en una persona en esa tabla, digamos. Entonces, para ello tengo que utilizar lo que es el comando de insert. Escribo insert into, ¿sí? O sea, quiero insertar dentro de lo que es la tabla person, ¿sí? Y acá tengo que definir los atributos. En este caso en particular, como person ID es un valor autoincremental, no es necesario que yo lo defina acá para empezar a asignar valores. Yo puedo pasar por alto eso, ¿sí? Entonces, puedo empezar directamente con el DNI, ¿sí? Después cargar lo que es el first name y me quedaría el last name. Después continúo con la palabra value, ¿sí? Estas palabras que aparecen así en azul son palabras reservadas de SQL, ¿sí? Son palabras, digamos, que bueno, puedes utilizar como variable, por ejemplo, value. ¿Sí? Sí, exacto. Bien. Y vuelvo a abrir paréntesis y ahí empiezo a cargar cada uno de los valores de acá. Como yo veo que DNI es un tipo entero, entonces yo no le puedo pasar una cadena de caracteres, ¿sí? Porque va a tirar un error. Yo, por ejemplo, acá escribo mi nombre. Y si yo ejecuto esta query, me va a tirar un error porque me dice que el valor integer incorrecto para la columna, ¿sí? ID en la fila 1. ¿Tá? ¿Por qué? Porque yo acá le pasé entre comillas simple una cadena de caracteres que en realidad debería ser un número de DNI, digamos. ¿Sí? Entonces, ahora si yo ejecuto esto, ahí vemos que dio exitoso y tenemos este valor registrado en la tabla de personas. Ahora, como yo sé que eso se insertó en esa tabla, puedo utilizar la instrucción de select asterisco from person. Si yo ejecuto este valor, esta query acá, fíjense que ahora tengo el person ID con el valor 1, el DNI 99999, first name Guillermo y last name Rochi. ¿Sí? Entonces inserté un valor en lo que es la base de datos. Ahora, si yo por ejemplo definí el
person ID y el DNI como clave primaria, si yo registro a otra persona acá, vamos a dejar el mismo apellido, y ejecuto esto, ¿qué puede pasar ahí? ¿Va a registrar ese valor o no va a registrar ese valor? Si yo definí el person ID y el DNI, esas dos columnas, las definí como clave primaria. Y yo ya tengo insertado un registro con el ID 99999 y el person ID 1 con el first name de Guillermo y el last name Roche. Ahora yo voy a insertar a otra persona con el mismo número de DNI pero con distinto nombre. Este registro, si yo ejecuto, ¿va a insertar o no? Si yo ejecuto, fíjense que insertó el registro. ¿Pero por qué insertó? Insertó porque el person ID es diferente. Ahora, si yo, por ejemplo, le agregaría acá el person ID, y le mandaría ese valor e intentaría ejecutar, ahí tira el error. Y te dice que hay una entidad duplicada. ¿Sí? Ahí encontró la coincidencia y dijo, ya hay una persona con el ID 1 y con este número de DNI. No puedes insertar en la base de datos. ¿Sí? Y simplemente quedaron estos dos registros de acá. Eso está muy bueno. Por eso no hay que confiarse tanto en definir únicamente un ID, ¿sí?, como su clave primaria. ¿Sí? Generalmente uno agarra y dice, vamos a definir un ID nomás que sea autoincremental y que el usuario empiece a mandar datos. Digamos. Si yo ejecuto esta misma query de acá con este mismo nombre de María y lo ejecuto, fíjense que volvió a insertar y ahora tengo dos Marías con el mismo DNI, pero su person ID está autoincremental y nunca va a encontrar coincidencia. Sí. Pero está como primary key. El person ID también está como primary key. Claro. El tema es que nosotros pusimos el person ID como autoincremental. Por eso nunca encuentra coincidencia porque ese valor no lo estamos mandando. ¿Se entiende? Nosotros solo más le mandamos el DNI. Pero este ID. ¿Cuál person? Este de acá sí es el nombre de la tabla. No, es que este valor sí o sí tiene que ir. Porque ahí le estamos diciendo en qué tabla queremos insertar el valor. Este sí tiene que ir. ¿Sí? El tema es porque pasa muy de seguido, digamos, definir, por ejemplo, un determinado ID que sea autoincremental, digamos. Pero pasan estas cosas, digamos. ¿Sí? Definimos también el DNI como una clave primaria, pero nunca estamos teniendo en cuenta este ID que se está autoincrementando, digamos. ¿Sí?
Eh, claro, ahí vos podrías hacer una consulta previa y verificar si existe alguna persona con ese DNI. Y bueno, y ahí digamos, si nosotros le sacaríamos el Person ID, o sea, sacaríamos esto y dejaríamos solamente el DNI, no pasaría esto, porque tendríamos solamente DNI como clave primaria. ¿Sí? Y no estaríamos ahí con los dos valores como que jugando ahí. ¿Sí? Son, claro, si yo le paso acá el Person ID y le paso acá un valor, ¿sí? Por ejemplo el 3, ahí ya no pasaría porque ahí sí encontraría coincidencia. Ahí tiene error. ¿Sí? Esas cosas hay que tenerlas en cuenta nomás al momento de cuando se definen las vistas o las funciones o procedimientos almacenados, porque generalmente uno no va a pegar una query así de forma directa, sino que va a llamar. En realidad sí, porque, o sea, no les voy a mentir, a veces se pega la query directa al del insert, pero lo ideal es que esto se haga dentro de una función o de un procedimiento almacenado, que es algo que, porque en realidad el programador de backend no tendría por qué conocer esta función, digamos. ¿Sí? Tendría que decir, bueno, a ver, hay una función para insertar un determinado valor que está generando un error y ahí se le tendría que informar al DBA a ver que esa función con estos valores que estoy mandando está generando un error y que él chequee y revise, digamos. Pero yendo a una realidad, a veces se pega directo a la query y chao, digamos, o sea, es algo que pasa, ¿sí? Como que no, a veces no todo es color de rosas. Pero también eso vamos a ir viendo, porque ahora, por ejemplo, ya sabemos cómo crear una base de datos, sabemos cómo crear una tabla, cómo asignarle los atributos a la tabla y cómo empezar a meter valores, ¿sí? En esa tabla. Si yo quiero recuperar datos, utilizo lo que es el select, ¿sí? Select asterisco from persona. Acá también le puedo pasar, por ejemplo, el first name y quiero seleccionar todos los nombres de la tabla persona. Y ahí me va a traer una sola columna con todos los nombres. Si yo quiero solamente lo que es el DNI, me va a traer una columna. Ahora creo que también puedo hacer así, first name, y me trae los dos. El DNI, first name, y ahí me trae ambos valores. ¿Sí? Estas queries están en esta presentación. ¿Sí? Yo se las voy a subir. Están cada una de ellas. O sea, por eso fui tomando acá para ir verificando que estén funcionando. Y pueden ir siguiendo, digamos, los mismos pasos. Ahora ya en la clase del lunes vamos a ver cómo podemos hacer para unir las dos tablas. ¿Sí? Tener otra tabla, por ejemplo, tener una tabla curso y una tabla docente, y unir esas dos tablas y empezar a armar las relaciones de cardinalidad, que eran la de uno a uno, uno a muchos y la de muchos a muchos. ¿Sí? Ya lo vamos a empezar a ver el lunes, en la clase del lunes vamos a ver esa parte. ¿Se entendió más o menos hasta acá el tema? Sí, por eso es más divertido cuando solo diseñamos la base de datos.
Esa es una muy buena pregunta. Claro. Ahora, sí, ¿se acuerdan del... A ver, voy a revisar eso para no decir mal. Pero, ¿se acuerdan de ese hermoso trabajo práctico en el que estuvieron trabajando el diagrama de entidad-relación? Que, a ver, acá estoy abriendo ese trabajo. Que tenía un escenario que era de empresa y el de abajo era el del supermercado. Bueno, ustedes ya debo suponer que tienen armado ese diagrama de entidad-relación. Como actividad tendrían que tomar ese diagrama, armar el modelo relacional, que eso lo vimos la clase pasada, y tomar ese modelo relacional y volcarlo en el motor de base de datos. Ahí ya empieza a ser divertida la cosa. La base de datos ya queda guardada. La... Sí, exacto. Eso ya queda guardado con las tablas, con los registros, todo eso. El MySQL está ahí escuchando en el puerto 3306. Vos desarrollás una aplicación y le tirás una query en ese puerto y la base de datos va a estar escuchando y va a recuperar datos. Para recuperar era con la instrucción select, que es la última instrucción. Para eliminar un registro, eso no vimos todavía, eso vamos a ver la clase que viene. Vamos a actualizar un registro y vamos a eliminar un registro. ¿Sí? A mí me interesa que vayan practicando esas funcionalidades de insert, ¿sí? Y de crear las tablas, porque después cuando vamos a ver al llegar a fin de año con la práctica profesionalizante 2, ahí se le plantea un escenario, ustedes diseñan la base de datos y diseñan una aplicación que se conectan ambas. Y ese es el trabajo final de la práctica profesionalizante 2. Y eso encima de la defensa se hace oral, digamos. Se arma el grupo y el grupo defiende el sistema que desarrolló. Eso lo hicimos el año pasado y funcionó y fue todo un éxito. Así que todo nace de la base de datos. Se hace el análisis, se diseña la base de datos y después, bueno, está todo armado. Pasamos a la aplicación y empezamos a ocupar las vistas y los procedimientos que se crearon. Y eso empieza a guardar datos. Sí. Ah, no, no se puede. No, eso no queda guardado. Lo que pasa es que podés guardar. A ver, creo que tengo acá. Si ustedes quieren guardar, ustedes pueden guardar eso, ¿sí? Miren, acá en el programa, sí, ahí ven mi pantalla, ¿no? Si ustedes tienen este código acá, ¿sí? Esto, así como está, se conoce como script, la palabra script, ¿sí? El script de la base de datos. Es el nombre que se le da al archivo. Se le suele llamar por script, ¿sí? Ustedes pueden, acá con este botoncito que dice Save the script to file, acá ustedes pueden guardar ese script y después pueden recuperar, ¿sí? Y ahí le va a recuperar todo eso, todo este valor, ¿sí?
sea, yo, por ejemplo, si le digo, pásenme el script de las operaciones de la base de datos, y ustedes me tienen que mandar el archivito que tiene acá todas las operaciones, digamos. ¿Sí? Es este archivo, a eso se le llama script. ¿Sí? Porque acá puede haber un montón de código, ¿sí? Que hace diferentes funcionalidades y uno va seleccionando y va ejecutando a ver qué es lo que va a devolver, digamos. Así que no, el blog de notas, no. Es inadmisible el blog de notas. Tiene que ser. Porque cuando querés hacer un backup, una recuperación, tenés que recuperar mediante un script, mandar eso, no un blog de notas. Como que no. No. Así que guarden ahí el script nomás y estamos todo ok. No, ¿por qué? Ajá. Hay que guardar. Es que las columnas van a aparecer porque vos no borraste las columnas. Vos para borrar una columna tenés que tirar un drop column de la tabla y ahí vas a borrar la columna. Si no, no. Claro, exactamente. Y para la eliminación de los registros siempre se van a hacer eliminaciones bajo un condicional. Porque se puede hacer ahí un delete. Si vos no le metes un where, eso te puede borrar todos los datos y ahí, no sé, escondete bajo la mesa porque si borraste datos importantes no recuperás más de la base de datos. Eso lo vamos a ver también en la clase que viene. ¿Sí? Así que, bueno, la actividad, digamos, para ir haciendo es, como le digo, elijan uno de los dos escenarios del trabajo práctico uno. Puede ser el de empresa, puede ser el de supermercado, cualquiera de los dos. Si quieren hacer los dos, bien. Si no, elijan uno. Tomen el subdiagrama de entidad-relación, pásenlo a un modelo de entidad-relación y ese modelo vuélquenlo al sistema de gestor de base de datos. Si ya tienen armado el modelo de entidad-relación, bien, porque lo toman y ahí lo vuelcan, digamos. Creen las tablas y vayan haciendo insert de los datos. Y después pueden ir jugando con la recuperación de los datos. Hacer un select, digamos. No hace falta que armen las relaciones, simplemente con crear las tablas, digamos, ¿sí? Si ustedes tienen dos tablas que están relacionadas, o sea, creen las tablas y después ya la clase que viene vemos cómo hacemos para unir esas dos tablas, ¿sí? Y cómo hacer los insert de eso. ¿Está? Bueno, chicos, estamos. Son las 8 ya. El examen final van a haber dos exámenes. Va a haber un examen tipo A, que van a ser aquellos alumnos que solamente han aprobado el primer examen. Si no aprobaron y el tipo B es aquellos que no aprobaron el primer examen. Ahora, el examen tipo A va a ser solamente práctica, ¿sí? Van a tener que armar ahí
una base de datos, o yo capaz que le voy a dar una base de datos y ustedes van a hacer determinadas operaciones, ¿sí? Y me van a tener que pasar el script. Y el examen tipo B va a ser la práctica más la parte teórica de todas las unidades. Depende, porque si tenés que rendir solo la parte práctica, creo que no tendrías que ir. Porque solamente en el lugar ese se rinde solamente la teoría nomás. Ahí va a depender de qué tipo de examen hagas. Sí, porque el tipo A va a ser solo práctica nomás. Eso lo tengo que... Sí. Sí, porque eso yo le tengo que informar a la institución que el examen va a ser solo práctico nomás. El tipo A, obviamente. El tipo B ya va a tener su teoría. Va a ser como este que pasa. Fueron muchas preguntas para corregir. Capaz haga menos preguntas. Claro, sí, también. Tengo lo de programación web para corregir. En el caso tuyo, María, hay que ver qué es lo que pasa con el instalador, digamos. ¿Podríamos organizar un meet la semana que viene? O sí, porque el lunes y verificar. Mañana se me complica un poco. Estamos, chicos. Gracias por conectarse. Estamos viendo el lunes. Chau, chau.